Ok, buenos días. Estamos en lo que va, hoy vamos a aterrizar lo que es la nómina. Nos quedamos en la clase anterior, comentábamos de este documento que es prácticamente el que demuestra la vinculación empleado-patrón, porque ese documento, además de tener el registro de todos los trabajadores y además de tener todos los datos personales, legales, fiscales, tanto de la empresa como del trabajador, es un indicativo de la cantidad de dinero que se le paga primero a cada trabajador, y en global se utiliza la expresión a cuánto equivale la nómina de la empresa a tal cantidad. Ese es global. Entonces tiene esos dos contextos. Entonces, la nómina es un documento que indica la cantidad de dinero que una empresa le paga a cada trabajador. Es decir, este instrumento tiene las características de ser un certificador debido de la contención de los diversos pagos que constituyen el sueldo de un empleado por parte de una organización. Aquí hay que decirlo también que el pago que recibe un trabajador a través del sueldo, ¿sí? Este pago se constituye como el que viene a saldar la responsabilidad patronal. Ángel, Ángel, Sígame, profe. ¿y por qué no te presentaste hoy? Me surgió un pequeño problema, profe, pero voy a llegar como una hora, en una hora. Yo les vuelvo a hacer hincapié que tiene que ser este semestre presencial, pero bueno. Entonces, este instrumento certifica todos los pagos que integran, aquí dicen que constituyen el sueldo. Eh, Hay que aclarar que todos los pagos extras se tienen que analizar por separado, porque si nosotros decimos que constituyen el sueldo, entonces el trabajador puede pensar que si en una semana o en una quincena no se les aporta X o Y cantidad de dinero, que puede ser una gratificación, un tiempo extra, en fin, pueden decir que no se les está pagando completo. El sueldo es una cosa y todos los pagos extras son otras. Les hago la aclaración porque no constituyen el sueldo. Se puede llegar a confundir incluso cuando al trabajador se le va a contratar y llegado el momento de explicarle cuáles son, en este sentido, las cuestiones de prestaciones, obligaciones y responsabilidades, entonces hay que entenderlo que al trabajador que va a ser de sindicato, nunca, jamás se le va a decir el sueldo neto. ¿Qué significa el sueldo neto? Es el sueldo que es el resultado de la percepción, pero ya se le aplicaron los descuentos, que puede ser impuestos sobre la renta, seguro social, en fin. Entonces, a los trabajadores nunca se les habla de salario neto, jamás. Siempre se les habla de salario bruto. ¿Qué diferencia hay entre un salario neto y un bruto? La diferencia es que el salario bruto
Bueno, salí de mi casa, sí. ¿Sí? Yo salí de una escuela y ya me vine a otra y no he tomado ni agua ni he comido. No, tomar agua. Fíjate que los chavos de hoy tienen muy malos hábitos. Acabamos la clase y lo primerito que hacen, ¿qué crees que es? Agarrar el celular. Entonces están con el celular, corren los 10 minutos de receso, tocan y corren al baño. ¿Por qué no en los 10 minutos van al baño? Fíjate. Yo ahorita tuve un grupo que fue mi grupo hace un año y entonces todo lo que no hacían conmigo hoy lo hacen. Y les digo, qué pena que ya regresaron a ser como antes. Pero también al maestro no le importa. Fíjate. A ver, maestro, usted forma alumnos, es formativo. ¿Por qué no continuó con la disciplina de no comer en el salón, no tomar agua en el salón, estar a tiempo, tener el salón limpio y ordenado? Hubieras visto el salón que tenía. Hay un fenómeno, cuando tú te vas a Estados Unidos, en Estados Unidos te educas, no tiras basura, no llegas tarde al trabajo, tu perrito no se hace en el de enfrente, levantas, todo está bien ordenado, no escupes en la calle. Pero cuando ese mexicano regresa a México, ¿qué hace? Regresa a lo mismo. ¿A dónde ibas? ¿A tomar agua? ¿A comprar refresco? Y vete al baño. Pero procura exprimirte la liga antes de... Entonces yo les decía, el sueldo bruto es aquel salario en el cual no se le ha aplicado ningún descuento. ¿Por qué no le hablamos de sueldo neto? Porque no sabemos cuánto le van a quitar de impuesto. Si ustedes le dicen, tú vas a ganar 10,000 pesos, él te va a ir a pelear sus 10,000 pesos. Y si tú le dices, oye, pero es que te quitaron impuestos sobre la renta, te quitaron seguro social. No, no, a mí me dijiste que mi sueldo neto eran 10,000 pesos. Siempre acuérdense, sueldo bruto. Porque en la clasificación y en la aplicación de las tablas fiscales, no sabemos cuánto va a ser el impuesto que le van a cobrar. Nos quedamos ayer en la introducción de lo que es el fundamento constitucional de la relación obrero-patronal. Y les comentaba yo del artículo 123 constitucional. Es aquí donde nosotros debemos de poner especial atención. Todos los días, todos los días, vemos constantemente la violación del artículo 123. Pero lo más curioso es que no hacemos nada. Se nos ha hecho tan cotidiano que tú puedes escuchar a unos tipos en la televisión, esos tipos que se sienten expertos en deportes, empezar a criticar y empezar a negar y a manifestarse en contra de que un individuo que tiene la intención de nacionalizarse mexicano no tiene derecho, según su percepción, a jugar. Digo, es un tema muy curioso en la selección mexicana. ¿Por qué? Porque él es de otro país, pero se nacionalizó mexicano. La Constitución, el artículo 123, dice que es mexicano aquel por nacimiento o adopción, ya es mexicano.
y está amparado bajo las leyes mexicanas y bajo el artículo 123 constitucional. Y aquí dice claramente, escuchen, toda persona tiene derecho al trabajo digno y socialmente útil. Al efecto, se promoverá la creación de empleos y la organización social para el trabajo conforme a la ley. ¿Qué quiere decir esto? Que aunque tú hayas nacido en otro país y ahora eres mexicano porque te nacionalizaste, naturalizado, pues tienes los mismos derechos, el derecho al trabajo. La campaña que hacen los medios de comunicación al decir que un jugador que no es de este país, pero está nacionalizado, hay que impedirle que juegue, perdón, es su trabajo y no se lo puedes impedir porque estás violando la Constitución y estás en un acto de racismo y de discriminación. Pero díganme quién dice algo. Al contrario, muchos se suman, dicen, sí, porque no es mexicano, no es la identidad del mexicano. A veces suelen ser más mexicanos que los mismos mexicanos. Esa es una violación todos los días, ¿eh? Cuando tú eres extranjero y quieres trabajar, el artículo no te deja sin chamba. Tienes tú que hacer un formato, ¿cómo se llama el formato? F32, F16, donde los extranjeros estabilizan su situación migratoria y entonces en un trabajo tú le dices, tienes tu forma fulana de tal, sí, aquí está, y lo puedes contratar. Sin ese formato no lo puedes contratar porque él no es naturalizado. Por aquí debes de estar, no nos vamos a quedar. Esto es bueno porque cuando ustedes trabajen, no van a poder, humanamente le darían el trabajo, pero legalmente no lo pueden contratar. ¿Cómo se llama? ¿Perdón? Exactamente, ahí sí puedes trabajar, pero si no tienes visa de trabajo, pues sí trabajas como ilegal, pero no existes en Estados Unidos. ¿Cuál es la forma migratoria? Creo que es la FM2 para trabajar en México. De hecho, es la FM2 y la FM3. Son los documentos migratorios en el cual pueden tener chance de trabajar aquí. Ya cuando te naturalizas, ¿qué es lo que hace el país? Te da un pasaporte y tu carta de naturalización. Y a veces esa gente suele ser más rentable que los mismos mexicanos. Es triste, pero así sucede, ¿no? Estamos en el artículo 123. En su párrafo 16, porque tiene varios apartados, dice, tanto los obreros como los empresarios tendrán derecho de coaligarse en defensa de sus respectivos intereses, formando sindicatos, asociaciones profesionales, también ahí entrarían asociaciones patronales, etcétera. ¿Qué quiere decir? Que también hay una violación al artículo 123 en su apartado 16, porque el sindicato hay para personas que ganan, nosotros le llamamos puestos sindicalizados, pero hay muchas empresas en donde la gente de confianza quiere crear un sindicato y la empresa los despide inmediatamente. Le está violando su derecho a coaligarse, conformar un sindicato para luchar por sus intereses. La empresa los corre. Esa es una violación al apartado 16 del artículo 123. También sucede cuando los trabajadores pretenden
afiliarse a un sindicato, tienden a que la persona que mueve la despiden, violando su derecho a generar una asociación, un sindicato, coaligarse en una organización para defender sus derechos laborales. Hay muchas violaciones de la ley, pero mucha gente pues, ahora ni las conoce, ni las sabe. Las leyes reconocerán en el apartado 17, las leyes reconocerán como un derecho de los obreros y de los patronos las huelgas y los paros. Esto es un poquito riesgoso. Generalmente las huelgas de una empresa no obedecen a veces al problema de los trabajadores. A veces obedecen al problema de los sindicatos. ¿Qué es lo que tienen que hacer ustedes si es que deciden dedicarse al recurso humano, que es una especialidad de la administración, el recurso humano? Tienen que hacer algo llegando a la empresa cuando los contraten. Lo primerito es verificar que el contrato colectivo de trabajo esté depositado en el Tribunal de Conciliación Arbitraje. ¿Qué significa eso? Que mucha gente firma los contratos colectivos, pero por desconocimiento no los depositan en la Junta, ante la autoridad. ¿Por qué? Porque la Secretaría del Trabajo ahí sabe que este contrato colectivo lo tiene el sindicato, la CTM y la empresa. Está protegido. Cuando no se deposita, que mucha gente no sabe esto, se te queda a ti, lo tienes en la empresa. Entonces siempre hay trabajadores que han pertenecido a otro sindicato. Siempre. Entonces, estos cuates le hablan al líder sindical del otro sindicato, le dice, oye, fíjate que en esta empresa el contrato colectivo de trabajo no está depositado en el Tribunal de Conciliación y Arbitraje. Inmediatamente el otro sindicato va al tribunal y empieza a investigar si ahí tienen depositado el contrato colectivo entre la empresa fulana de tal con los trabajadores. Y al buscar, dice, no, no tenemos ningún contrato. ¿Qué sucede ahí? Inmediatamente estos cuates llegan a la empresa. Primero, hacen un escrito para el Tribunal de Conciliación diciéndole, reclamando la titularidad del contrato colectivo de trabajo. ¿Qué quiere decir? Que se lo van a quitar al otro sindicato. A lo mejor a la CTM y yo soy de la CROC, y entonces yo, líder de la CROC, reclamo la titularidad de ese contrato colectivo. ¿Por qué? Porque no está depositado. Una vez que entra el reclamo, el sindicato se va a la empresa y reclama esa empresa para él. Entonces, como se pelean los sindicatos, hacen una huelga. La huelga en este caso no es un problema del patrón, no lo originó el patrón, lo originaron los sindicatos. ¿Qué hacen los patrones aquí? Pues aguantan a lo mejor un mes y si ven que no hay arreglo porque están en litigio. ¿Qué es un litigio? Es un proceso legal en el cual a través de documentos y a través de pruebas definitorias se levanta una demanda ante un tribunal, un colegiado, obviamente, en este caso laboral, y ellos estudian el caso y empieza la presentación de pruebas y obviamente se lleva un tiempo. Entonces los patrones lo que hacen, dicen, ¿saben qué? Yo me llevo mi dinero, ahí se quedan en la empresa, si se pierde, se pierde, pero yo no voy a dejar mi dinero, se van. Y todo va a pasar, gane quien gane, todos los trabajadores de esa empresa se han quedado sin trabajo. Por eso habla de huelgas, y es un derecho.
Obviamente, también los paros. Cuando un trabajador o un grupo de trabajadores hacen un paro laboral, obviamente cierran la puerta, no la abren. ¿Saben qué? Nadie sale a trabajar, estamos en paro. Sí. ¿Qué hay que hacer ahí? Si tú llegas a esa empresa, tocas el claxon y te abren la puerta para que entres, ¿qué sucede? Se acaba la huelga. Legalmente, en ese momento, se acaba el paro o se acaba la huelga. ¿Por qué? Porque ya te permitieron la entrada y ahora todos tienen que salir a trabajar. Es una cuestión legal. Lo mismo, si la huelga está programada para explotar en punto de las 0 horas, ¿qué es en punto de las 0 horas? En puntito de las 12, si la persona llega y va a poner las banderas 5 minutos, 2 minutos, 1 minuto después, la huelga se declara inexistente. Porque tú dijiste a las 0 horas y ya es la 0:1. Ya se te pasó. Entonces, esto de lo laboral es muy exacto. Y si no se le van a huelga, porque ya no se van a ir, empiezan entonces los moches. ¿Quién empezó la huelga? Fulano, sultano, migano. Mándamelos. Y empiezas a cortar a la gente. Hay que tener, bueno, aquí se los digo porque ustedes no van a ser obreros. Si llegan a trabajar esto, por lo menos saben qué tienen que hacer. Gran parte de lo que estamos viendo ahorita, pues no está en los libros. Lo sacamos de aquí y hay que interpretarlo. La Constitución se interpreta al igual que las leyes. Perfecto. Y si, por ejemplo, es por una causa como que razonable la huelga de los trabajadores y, por ejemplo, uno como de confianza los apoya, ¿qué pasa? Es algo que no existe. Tú no puedes apoyar una huelga. ¿Por qué? Porque tu patrón te va a correr. Las huelgas no entramos nosotros los de confianza. Si se enteran que bajita la mano, tú estás detrás del movimiento, te van a correr. Se te puede tipificar como un delito de conflicto de intereses. Tienes intereses con la empresa, pero también tienes intereses con el sindicato, no puede ser. Esto está prohibido en la ley. Bueno, al menos en los reglamentos de las empresas, el conflicto de intereses es una causal de terminación de una relación laboral. Así que no intentes nunca estar del lado de las huelgas, porque además pierde todo el mundo. No sé si a ustedes les tocó, pero anteriormente había una huelga y ahí estaba. Y pasaban meses, días, años, huelgas perdidas. La pregunta es, toda la gente que trabajaba ahí, ¿dónde está? ¿De qué vive? Porque para variar, no sé si ya se les quitó esa onda, pero anteriormente cuando contratabas gente, tú le pedías de dónde había trabajado. Y si te ponía ahí fábrica La Angélica, fábrica textil La Angélica, la palabra textil o el haber trabajado en empresas de tipo textileras, en automático decían, ese no puede trabajar aquí. ¿Por qué? Porque eran considerados alborotadores. Entonces, yo trabajé en una empresa textilera
Ok, déjame tus papeles y yo te hablo. No le vas a volver a hablar porque es una política. Entonces creo que pasó como hace unos años lo que le pasó a la UAP, de que muchas empresas no lo recibían porque pensaban que eran alborotadores, ¿no? Así me pasó. ¿Sí? Eh, yo, afortunadamente, por un lado, mi primer trabajo formal, bien, que fue en 82, fue en el INEGI. Ahí no hay bronca. Ahí llegué, me dijeron, ¿vas a trabajar? Sí, entra a trabajar. Estaba aquí el INEGI en la 19 Sur y la 11 Poniente, ahí estaba el INEGI. Cuando yo salgo del INEGI, no salí porque me dijeran que ya no, sino que yo renuncio porque me sale una oferta laboral en Chipilo, en Bonafina. Entonces pues, tú llegas bien ilusionado, ¿verdad? A lo mejor yo después analicé y dije, fue una tontería porque pude haber hecho carrera en el gobierno, muchos años, ¿no? Ahí no te corren, sino que la idea, decimos nosotros romántica, es que pensamos en el sector privado, la paga, el ambiente, todo, ¿no? Entonces, pues llegas muy emocionado y pues me entrevistan. Sí, es curioso porque la persona que me entrevista, el director corporativo, resulta que es salesiano. ¿Sí saben qué son los salesianos? Tú sí sabes, tiene una relación muy fuerte con el ámbito sacerdotal, con la religión. Entonces, él había sido sacerdote, pero cuelga los hábitos para casarse. Al estarme entrevistando, ve que en mis papeles dice Colegio Salesiano, Trinidad Salesiano. Oye, ¿si eres salesiano? Digo, sí. Dice, es que yo también, ya me empieza a platicar. Y dice, ¿y si sabes cuál es el voto de los salesianos? Le digo, sí, que no importa la generación, el simple hecho de ser salesiano, tenemos la obligación de ayudarnos. Si tú no tienes trabajo, yo sí, también hay mujeres salesianas. Las mujeres salesianas son las del colegio Enrique Benítez. También nos tenemos que ayudar. Entonces, en ese círculo, resulta que me dicen, no, pues ya estás adentro, ya no hay problema. Cuando llego con mi jefa, que era mujer, me dice, ¿de dónde vienes? Digo, pues vengo de la UAP. Bueno, antes era UAP nada más, UAP, no era UAP. Y me hace, ay, fuchi, por lo que tú dices. Entonces, pues te sale lo incendiario y pues peleamos, ¿no? Y sí es cierto, nos tocó esa época. Y a nivel de trabajo, no contratas a gente de empresas textileras y no contratas a personas que hayan trabajado en Volkswagen. ¿Por qué? Porque son personas que están acostumbradas al sindicato y a A, conflictos. a ganar mucho dinero. ¿En serio? Un obrero en Volkswagen, cuando el obrero ganaba 600, 500 pesos semanales en aquel tiempo, te llegaba un obrero de Volkswagen con sueldos de 1,200, 2,000, 2,500. Entre el sueldo, prestaciones, horas extras y todo eso, pues, ¿y qué es lo que hace esa gente? Empieza, es que allá donde yo trabajaba estamos así, es que allá teníamos comedores y entonces toda la gente se empieza a alborotar y te empieza a crear conflictos. Por eso no se contratan a este tipo de personas. Ahorita en Audi, Sí, sí. porque voy a checar el horario. Voy a checar el horario, qué feo soy. Unilíder SAE. No sé si hoy salimos. SAE, Unilíder
No, en esta cuestión hay, te comentaba ya hace un rato, hay muchas violaciones, cuestiones que tienen que ser sancionados legalmente. Y ahorita, por ejemplo, te digo, en México somos muy radicales, y no ahorita, siempre no han aceptado nunca a una persona de otro país que aquí trabaje, ¿no? Le vienen a quitar el puesto al mexicano, ¿no? Son las circunstancias de la vida, y entonces, pues, todo el mundo tiene que entenderlo, pero no, ábrete, sésamo. Madre de Dios, Jesús sacramentado. Wow. Oh, no puede ser, está bien. Ahorita acabamos hasta las 10:30, perfecto. Qué agradable sorpresa acabo de recibir. En el apartado número 20 del mismo artículo 123, las diferencias, sobre todo entre lo que es el capitalista, la gente del dinero y el trabajo, estarán sujetas siempre. Todo este tipo de problemas siempre será dirimido, será analizado y solucionado. Ahora ya no se llama Junta de Conciliación y Arbitraje. Ahora se llama de un tribunal de conciliación y arbitraje. ¿Cómo la ven? Ahora se llama así. Ya no son juntas. Se supone que todos estos cambios legales corresponden a que antes un juicio laboral pues tardaba hasta 10, 15 años, ¿no? Y la ley dice, ¿qué pasa cuando tú eres el obrero y tienes un juicio laboral? ¿Qué pasa? Pues pasa que tú tienes que comer, entonces tienes que buscar un empleo y tú le dejas la confianza a tu abogado. ¿Tú crees que él va a estar yendo a las audiencias, al desahogo de pruebas, porque él es tu representante legal? Pero resulta que el abogado no va. O además le habló al patrón y dijo, oiga, ¿cuánto me da? Y ya no me presento. No, pues te voy a dar 10, 15,000, 20,000, chale. Y se pierde. Eso hizo que la ley cambiara y como máximo un año, en un año se tiene que resolver el conflicto laboral. Ya no más de un año. Porque pues obviamente la gente tiene que comer, tiene que vivir. Entonces, todos estos conflictos se solucionan en el Tribunal de Conciliación y Arbitraje. De entrada no demandas luego. Tú llegas, voy a demandar, te dicen no, porque una demanda pues implica un proceso más largo. Te voy a dar un aviso para que se lo entregues al representante de la empresa y venga a hacer uso de esta palabra. Acá dice conciliación. ¿Alguien sabe qué es conciliación? Vamos a limar las perezas, llegamos a un acuerdo y se acabó. Tan amigos como al principio. Cuando el patrón se niega a ir, generalmente es el patrón, falta el primero, falta el segundo, falta el tercero, el juez le puede mandar un apercibimiento y una sanción por desacato. Y por otro lado, está entrando ya la demanda como tal. Y ahora sí, no puede faltar el cuate ese porque si fallan a tu favor y el abogado o representante legal de él no se presenta, tú puedes llegar a la empresa
con el ejecutor, el actuario de la Junta de Conciliación, y a lo mejor tocas y te abre la puerta el vigilante. Hola, ¿cómo estás? Bien. Oye, ¿puedo pasar a hablar con el dueño? Sí. ¿También eres de esta clase? Sí, apenas me lo pusieron. Muy bien. Corazón, vienes de incógnita hoy. No te reconocí. Entonces, estaba yo en la demanda. Está entrando por acá y es legal. ¿Qué pasa si el representante legal no le hace caso a la demanda como tal? Ya cuando fallaron a tu favor y llegas a la empresa, tú tocas, te abre la puerta el vigilante y te metes. En ese momento, el actuario, que es el abogado que te representa, a lo mejor te van a dar, como no se presentó y fallaron a tu favor, te van a dar 300,000 pesos. Pero como no hay quien responda, entonces tú llegas a la empresa con el abogado y el abogado saca unos sellos que se llaman embargos precautorios y los empieza. ¿Dónde quieres que los peguemos? Ah, pues mira, todas esas camionetas hay que pegarlas en todas. ¿Qué quiere decir? Que no pueden usar esas camionetas. Están embargadas de forma precautoria. Y la ley dice que tiene que garantizar hasta 3 veces el monto de lo que te dijeron que te van a pagar. Entonces, los muebles que tú señales deben de tener un valor por lo menos de 900,000 pesos. ¿Qué pasa si no te pagan? Te llevas eso, lo puedes vender como tú quieras. Es bien cañón esto, ¿eh? Ojalá ustedes algún día entren a este ambiente. Les sirve mucho. El artículo 123 también tiene 2 apartados. Generalmente en la Constitución Política de aquí de México, el apartado A es para gente, se puede decir, privada. Y el apartado B para empresas del orden público. ¿Cuál es el orden público? Pues es empresas del gobierno. Aunque existen empresas del gobierno que están en el apartado A y empresas privadas que están en el B, o son mixtas en ambos lados. El apartado A es la parte de la ley que va a regular las relaciones de trabajo entre los obreros, los jornaleros, empleados domésticos, artesanos, de una manera general. Todo contrato de trabajo que se lleve a cabo en este sentido será trabajado en el apartado A. La Ley Federal del Trabajo rige las relaciones comprendidas en este apartado. Es un reglamento. Finalmente, la Ley Federal del Trabajo es un reglamento. Entonces, aquí hay varias cosas que también deben de saber. Con los obreros no hay tanto problema porque ellos no tienen contrato individual. Los obreros no tienen contrato individual. Los obreros tienen contrato colectivo. Es decir, ese contrato engloba a todos. Un contrato individual generalmente son de confianza. Tú te sentarías con la empresa, con el representante, a negociar tu sueldo, a negociar tus prestaciones tú. Y lo que tú hagas no va a beneficiar a los demás. El contrato colectivo, no, porque ahí se negocian porcentajes, sueldos, todos, categorías, y entonces
cuando se acepta el contrato colectivo, sabemos por categoría cuánto gana un obrero, un ayudante, un chofer, y así, ¿vale? Un montacarguista, un estibador, todo está tabulado. No habla de una persona en especial, habla de todos. Esa es la diferencia de los contratos. El apartado B rige la relación entre los poderes de la Unión y sus trabajadores. Aquí yo tengo ciertas inconformidades porque el gobierno, mucha gente que trabaja no tiene prestaciones. Tú llegas a finanzas y hay un montón de gente, pero la mayoría de la gente no tiene prestaciones, no tiene ISSSTE, no tiene vacaciones, no tiene nada. Y cuando termina el año, termina su contrato. Y no saben si los van a volver a contratar o no. Estoy hablando del empleado, porque hay otros que son los funcionarios. Los funcionarios no, esos están asegurados. Los jefes, si yo hago mal las cosas y me quitan de aquí, me van a mandar a otro lado y no pasa nada. Pero los empleados, los de abajo, termina el año y termina el contrato y no saben si el próximo los llaman a firmar el nuevo contrato o... Y lo peor de todo, no tienen derecho a la liquidación. Aunque se demanden, no les van a dar nada porque así está estipulado. Qué feo. Esto se los mencionamos porque aquí lo dice. Y entramos a la parte del derecho que se encarga de las relaciones laborales. ¿Cuántas ramas del derecho tenemos? Miren, pues tenemos derecho constitucional, derecho laboral, derecho jurídico, derecho agrario, derecho fiscal, derecho civil. O sea, hay muchísimo, ¿no? En este caso, nos vamos a centrar en el derecho laboral. Hoy me levanté demasiado temprano. Lo que pasa es que, no sé, un maestro de aquí no está enfermo. Y entonces me dijeron que si lo podía cubrir. Y dije, pues nada más una hora, porque tengo clase aquí. Entonces, eso implica que me pare yo mucho más temprano, ¿A qué hora se levantó? a las 4:30. Sí, porque... Tengo que entrarle al pipirín y luego el tráfico y tengo que llegar temprano porque luego no hay dónde estacionarme. En fin, el derecho laboral es un conjunto de normas jurídicas. Cuando hablamos del derecho, es una ley, también son leyes de carácter jurídico y sirven para regular no tanto la relación como tal, sino jurídicamente les marca tanto a los trabajadores como a los patrones sus obligaciones, sus responsabilidades y sus derechos. Esto suena tan sencillo, pero tan sencillo, que por ejemplo una parte de la Constitución y que está aquí en la Ley Federal del Trabajo dice, a trabajo igual. Entonces, hay muchos patrones que por ser mujer no le pagan lo mismo que al hombre. Y cuando tú le dices, oye, ¿por qué no le pagas igual? No, es que el hombre va a mantener y la mujer va a que la mantengan. Digo, eso no tiene nada que ver. Tú tienes que pagar lo mismo. ¿Por qué? Porque es un derecho. Está aquí en la Constitución y en la Ley Federal del Trabajo. Este conjunto de normas sirve precisamente para regular esas relaciones y mostrarle a cada uno cuáles son sus obligaciones, derechos
y responsabilidades. ¿Sí? Además de esto también, el contrato de trabajo se estipula desde la Ley Federal del Trabajo. Ahí también se establecen las condiciones laborales. ¿Qué tan importantes son las condiciones laborales? Son muy importantes, ¿no? Porque ahí delinea también el trabajo que vamos a realizar. Exacto. ¿Qué pasa cuando llegan y te dicen, oye, quiero que hagas esto? ¿Lo vas a hacer o no lo haces? Depende. Pues yo creo que no, porque no sabes cómo se hace. No Bueno. tienes, no tienes esa capacidad de eso, porque no lo has hecho, no lo vas a poder hacer. Está muy bien lo que dices. ¿Qué más? Yo digo que igual depende de las condiciones y el riesgo de trabajo que presente. Ahorita la armamos. Vean. Número 1, el profesiograma, que es el documento en el cual se estipula cuáles van a ser tus actividades, en qué área te vas a desempeñar. Eso implica que si te dicen que hagas un trabajo de otra área, implica que tú no sabes cómo se hace ese trabajo y entonces puedes echar a perder las cosas. Y eso también implica que como no es tu área y no sabes cómo se hace, puede haber un riesgo de trabajo que genere una incapacidad y que te vayas a la mejor. Primero te dan un día, luego 3, luego 21 hasta que ya estés dado de alta, ya te van dando que 14 días, que 7 días y te dan de alta. Esto se origina porque te están dando trabajo que no está estipulado dentro de tu contrato de trabajo. Entonces, eso dice la ley. Pero en realidad, ¿qué pasa? Si te niegas a hacerlo, ¿qué pasa? Ese es el problema de los mexicanos. Hace un rato yo te decía, el no seguir las reglas, el no respetar las leyes, el pensar que las leyes son un maldito papel escrito y que tú puedes hacer lo que quieras. Hay que tener mucho cuidado en eso. Sobre todo porque nosotros criticamos mucho al sector público, porque tú estás trabajando en una oficina de gobierno y llega el de conservación o el de mantenimiento y dice, oye, te pido un favor, pasa tu máquina a ese escritorio. Y el que está aquí trabajando dice, no. Ay, ¿qué te cuesta? No. Porque en mi profesiograma dice lo que tengo que hacer, no dice que yo cargue equipos. Ay, pero ¿qué te quita cargarlo? ¿Qué me quita? Si se descompone, lo tiro, lo averío, me lo van a cobrar a mí. Y como estoy haciendo un trabajo que no está en mi profesiograma, me van a mandar a servicios jurídicos para que me digan por qué estoy haciendo cosas que no me corresponden y me pueden sancionar. Fíjate, eso es real. En cambio, ¿qué pensamos cuando llegas y el servidor público no quiere hacer las cosas y dices, ay, qué floja, qué huevón? Sí, es bien fácil pasarlo. Sí, pero desconocemos todo lo que hay detrás de eso. Y si lo descompones, el sindicato no te respalda, porque estás haciendo algo que está fuera de tu profesiograma. Ahí se los paso al costo, nada más. Todo esto tiene que ser regulado por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. ¿Sale? La Secretaría del Trabajo y la Previsión Social es una dependencia que pertenece al Poder Ejecutivo Federal.
¿Qué es lo que tiene que pasar aquí? ¿Qué es lo que va a revisar, va a controlar y va a vigilar? Las relaciones, está facultado para checar las relaciones entre patrón y empleado con un trabajo de regulación. Nosotros la palabra regulación es bien simpática porque a ti te preguntan en tu casa, ¿cómo te fue? Y dices, regular. O sea, regular es ni bien ni mal, algo a la mitad. Cuando estás en la escuela, el no deber materias, que entonces eres un estudiante que regular. ¿Eres un estudiante regular? Podría ser, porque saqué puro 6, puro 7. Pero nosotros le decimos regular. Y, por ejemplo, en los trabajos, ¿qué es un trabajo regular? Que puede ser más fácil un trabajo mal hecho que un trabajo bien hecho. La palabra regular se usa en diferentes dimensiones. Para nosotros como estudiantes, decir, oye, ¿cómo te va en la escuela? No, yo estoy regular. O sea, no debo ni una materia. No es que soy regular. En este caso, la Ley Federal del Trabajo regula está facultada para que regule esta relación. ¿Quién le da estas atribuciones? La administración, la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. ¿Quién ya llevó administración pública? ¿Tú? ¿Stephanie? Sí, ya. Ya, ¿verdad? Ah, pues en pasado, ¿verdad? Tú todavía no. Ah, bueno, pues algún día, si todavía continuamos por aquí, para no poder ¿verdad? Porque uno nunca sabe. Esto se hace a través también de la Ley Federal del Trabajo, muchas otras leyes, reglamentos, decretos. Un decreto generalmente es una disposición del jefe, del Ejecutivo Federal, y no se puede desaparecer. Acuerdos, órdenes, pues ahí dice, del presidente de la República. ¿Alguna duda, pregunta? Sí. Las obligaciones del Estado que le confiere a una empresa. La relación laboral es mucho más que el simple hecho de contratar, relacionarse en la empresa. Se ve tan sencillo, pero en realidad, por ejemplo, acá dice, una de las obligaciones es brindar y garantizar la seguridad. ¿Cómo se hace, cómo se brinda la seguridad? De acuerdo a esto. Primero, crear condiciones seguras de trabajo. En esta escuela, cuando salen, ¿qué tenemos aquí? ¿Bien? ¿Qué dijiste? Escaleras. ¿Las escaleras qué tienen? Escalones. Señalamientos de Señalamientos. ¿Por qué son importantes los señalamientos? Si hay un temblor, la flecha te indica la salida o el ascenso. ¿Qué más hay?
barandales. ¿Qué más tiene? Debe de tener líneas que te indiquen el final del escalón y debe de tener un estacional antiderrapante. Y tiene antiderrapante. Todas esas tiritas grises que son como de evitar, que con eso va a evitar el pie o el zapato de derrape. En las empresas, ¿qué pasa? Y aquí es una empresa, ¿qué pasa si no se cumple con esa disposición de seguridad e higiene? La Secretaría de Trabajo manda auditores. Entonces llega y dice, oiga, aquí no tiene ningún extintor. Y él va anotando, esta empresa carece de extintores, carece de señalamientos, no tiene, no correr, no empujar, qué hacer en caso de incendio, en caso de terremoto. Ahí nos dice que no debe usar un elevador, vas a bajar por las escaleras, ¿cuáles escaleras? No lo dice. Es muy difícil, es muy difícil. Escaleras de emergencia. Debe de haber salidas. No, por si salidas. Salidas O la, ¿cómo se llama? Zonas seguras. de seguridad. Llegas y te das cuenta que no hay ningún tipo de lugar marcado como área de seguridad. Donde te paras, siempre te paras aquí, no me va a caer un árbol, no me va a caer un poste, no se va a caer la casa. Estamos aquí seguros. También te va a revisar que hagas los simulacros. Tienes que presentar evidencias, fotos, afirmaciones de que la gente, ¿en qué tiempo bajaron? Ah, pues bajaron en 20 segundos, ya estaban todos afuera. Que eso es muy difícil. ¿Sabes dónde se va a ver simulacros? Debe de. Yo solo espero que no tiemble de nuevo el 19 de septiembre. Algo tiene esa fecha. Esa es la obligación de las empresas. Proveer a sus trabajadores de equipo de seguridad e higiene. Aparte de los uniformes para trabajar, les tiene que dar cascos, depende del área, depende todo, pero botas de trabajo, botas con casquillo, botas dieléctricas, botas de agua, mocasín o bostoniano industrial, obviamente tu casco, tus googles, tus tapones de oído contra el ruido, en fin, todo eso te tienen que dar. ¿Eh? Sí, si son del área de ventas que cargan algo pesado o del área de tráfico o estibadores, hay que darles fajas para evitar que se lastimen. Esa es la obligación, brindar y garantizar la seguridad de los trabajadores. Otro punto, la remuneración económica, obviamente el sueldo. El sueldo es el instrumento, es el acto de pagarte y con eso se acaba la responsabilidad laboral, patronal. Esta semana yo ya adquirí una deuda, porque ya están trabajando conmigo. Llega la semana y les pago, estoy liquidando la deuda. Se va a iniciar otra, porque así es el trabajo cada semana. Vamos a ver, por ejemplo, los cortes de nómina aquí en la remuneración. Vamos a ver cómo corta una nómina. ¿Sí saben? ¿Sí? De los días que iban a trabajar los que son de semana de semana conocida. Ah, bueno, es por nada, decir semana. Y me la pasaba ya a 3 horas antes para poder empezar a hacer y no atrasarme porque quisiera. Y ya sacábamos lo que era su forma de responsabilidad, su comida, su prima musical, y la ella que estaba porque su seguro, su puesto.
Pero vamos a ver el corte de la nómina. ¿Sabes lo que dices? Es correcto. Pero hay un corte. No tanto para que no te atrases o para que te dé tiempo, sino que las fechas y horarios de pago son inviolables. ¿Sí? Son inviolables. ¿La semana de cuántos días se compone? Martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo. Lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo. ¿Vale? Esto les va a evitar a ustedes muchos problemas en el pago a los obreros. Les va a evitar muchos problemas de aclaración. La nómina se corta el día miércoles. Entonces es 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 días. ¿Sí? ¿Por qué se corta el día miércoles? ¿Cuándo es el día de pago? Es una empresa. ¿Cuándo se paga? O semanal. En ese caso hablamos de una nómina semanal, cuando son obreros, porque el sindicato, la nómina es semanal. ¿Sí? Entonces, ¿cuándo se va a pagar? El día de pago, ¿cuándo es? Sábado. Acuérdense que todos llegamos el sábado, cuando es semanal, y nos pagan el sábado. No nos importa la fecha. Pero a mí me pagaban jueves. ¿Qué te explico cómo es esto? Hay gente que se paga jueves, pero siempre te pagan 7 días, o 15 días, ¿no? Bueno, ¿por qué miércoles el corte? Porque en este día, aquí te van a mandar todo lo que son las incidencias. Las incidencias es lo que acabas de decir. Premios, tiempo extra, gratificaciones, cuando son pagos, vales de despensa, que generalmente los vales se manejan de otra manera. Eso no se meten aquí. ¿Por qué no entran los vales de despensa en el pago de la nómina? Porque cuando tú pagas constantemente los vales, resulta que los tienes que integrar a su salario. Y entonces tiene que aumentar el pago del seguro social. Por eso no se hacen así. Ahora les digo cómo se elimina el pago de impuestos de los vales. Todos son tranzas. Digo, no, son... Ok, aquí te van a... Así se llaman las incidencias. Pero no solamente son los pagos. También son las faltas injustificadas, los retardos, las incapacidades. Todo eso te lo pasa. Cada departamento dice, aquí está mi tiempo extra, aquí están mis faltas injustificadas, aquí está todo. Ellos te lo pasan. Las incapacidades, tú las tienes, ¿por qué? Porque el trabajador cuando se incapacita, te lleva la incapacidad, la verde. Eso siguen siendo verdes, me imagino. Entonces, si tú cortaras la nómina el sábado, no te daría tiempo a hacer la nómina. No te daría tiempo de pagarles. Entonces, se te vendría un problema sindical. El no pagar en la fecha que está estipulada es una violación y te pueden hacer un paro y te pueden
y te van a correr, porque las empresas no pueden parar. Entonces, ¿y qué pasa cuando la gente entra a trabajar el día lunes? Un trabajador entró aquí por primera vez. Entró ahí. ¿Cuánto le vas a pagar? 3.10. Le vas a pagar únicamente 1, 2 y 3 días. Ah, pero él trabaja, llega el sábado y cobra 3 días. Pero en tu cabeza, tú llevas que vas a cobrar ¿cuántos? 7. Y entonces llega y te dice, ¿y por qué traes si trabajé toda la semana? Y dices, no, y no son 3, son 2. Porque la semana empieza miércoles. Y tú le tienes que decir, mira, es que el corte de la nómina es miércoles a martes. Si tú entras el lunes, te pago 2 días. Estos días que no te pagué, junto con los 2 de la siguiente semana, yo ya te voy a pagar 7. Siempre vas a tener días caídos. Es muy difícil que no. Eso es lo complicado de las nóminas. Se tienen que pagar así porque si no, no te daría tiempo. Por eso el corte es miércoles a martes. Y cuando cobran, por ejemplo, esta persona que cobró 2 días, para el siguiente sábado, si tú le pagaras de lunes así completo, le tendrías que pagar los días que no le pagaste aquí, más los 7 días de aquí, y no, sino que se van complementando. Estos 3, más 2 de aquí, cobra 7. 3 más 2, 7. 3 más 2, 7. Si te cuenta te renuncia, por ejemplo, el día sábado, ya te renunció, en su finiquito le vas a pagar 1, 2, 3, 4 días, porque ya los trabajó, pero estos 4 días más estos 2 se hace una semana. Pero como ya te renunció el sábado, en el finiquito le tienes que integrar los días que no estás pagando. ¿Por qué? Porque esto que cobró corresponde a estos 2 días y a estos días atrasados. ¿Sí me explico? Eso es lo complicado de las nóminas también, los cortes. Y explicarle al trabajador que no le están robando, sino que por cuestiones de corte de nómina solamente cobraría 2 días. Pero estos días te los pago la otra semana, ya te cobro completo, 7 días. Y siempre vas a tener 4 días caídos. Antes se usaba mucho que la primera semana no se la pagaban, era caída. Imagínate cómo era antes. Y aquí, por ejemplo, ¿por qué también se hace así la nómina? Porque los días que tú vas a pagar, de miércoles al siguiente martes, tú ya sabes quién faltó, tú ya sabes quién se accidentó, todo. Y si tú pagas completa la semana, ¿cómo vas a saber si el jueves o el viernes va a ir a trabajar y ya le pagaste? Y ahí se deriva otro problema grave. Si tú te equivocas y le pagas al trabajador un ausentismo o una incapacidad, el problema grave es cuando tú lo aplicas en las liquidaciones de IMSS, donde tú dices, esta persona se accidentó y tuvo 3 días de incapacidad, descuentas el pago del seguro social y tú estás pagando, entonces estás cruzándolos y ahí hay un problema que te va a causar una multa. Eso no lo dice tu trabajo. Porque ahora hacen nómina, y dicen, haz la nómina, te toca calcularse. Pero no sabes las repercusiones legales
y de dinero el no manejar correctamente los cortes, las incidencias, porque esto no nada más lo aplicas en la nómina, lo aplicas en el pago del seguro social. Y si en el pago del seguro social omites pagos que hiciste, que te acusan de evasión, y entonces tienes que pagar actualización, recargos y multas. Esto, por supuesto, que no está en los libros. Cuando tú das sueldos y salarios, no te puedes ir únicamente a dar las definiciones. También tienes que irte a la aplicación del concepto, porque si fuera la primaria y la secundaria, pues no pasa nada, porque es un seguimiento. Pero ustedes de aquí salen a trabajar, ya sea como patrones, jefes o como empleados, sí no van a tener estas dudas. Ahora ya vas a saber, tú vas a trabajar, igual con la quincena, es lo mismo. Oiga, trabajé completa la quincena, pero no me pagó completo. Ah, mira, no se pagué por eso. Pero tú ya sabes que hay un corte y los días que no te pagaron hoy son el complemento para la siguiente quincena. Pero ya lo saben. El que no lo sabe, va y se pelea. Porque yo tenía un trabajo en el que me pagaban quincenalmente. Así que durante el mes, con los pagos, siempre me llegaba un pago bajo y otro pago más alto. Porque No debiera de ser, porque las quincenas es un poco diferente. No te puede llegar más bajo, a menos de que tuvieras a lo mejor un descuento autorizado. Generalmente es caja de ahorro al mes. Entonces, en una quincena te llega completa y en la siguiente quincena te quitan tu caja de ahorro. No te puede llegar más bajo, pero sería tanto como estar quitando dinero. Podría ser en el impuesto globalizado. Cuando a ti te calculan el impuesto quincenal, en el siguiente pago te hacen un cálculo mensual, checan cuánto te quitaron y si sales todavía debiendo, te van a descontar la diferencia. Puede ser uno de esos casos. La otra puede ser el mes que tiene 31 días. Porque te puede llegar más dinero porque tiene 31 días y no 30 como otros. Profe, pero yo tengo entendido que el 31 no lo pagan. ¿Qué te lo pagan? Se tiene que pagar el 31. Y cuando no te lo pagan, al final te lo tienen que pagar. Ahora, a ver, hay movimientos, por ejemplo, con febrero. Febrero es de 28 días. Y posiblemente te puedan pagar completo la quincena. Ahí, por ejemplo, así no lo vi, 28 días nada más te pagan, te tienen que pagar aparentemente 13 días. Pero si te das cuenta te pagan completo. ¿Por qué? Porque el corte de la nómina te permite contabilizar 15 días. No importa si tiene 31 o 30 días, tú pagas 15 porque haces lo mismo que aquí, de la quincena. Exactamente lo mismo. Tú cortas acá la quincena y entonces cuentas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15. ¿Sí? Es lo mismo. Entonces te pagan 15 días completos. No importa si febrero tuvo 28. Cuando tú contabilizas el corte de la nómina, tú pagas los primeros días de marzo también. No te deben de descontar nada. Solamente que hayas faltado injustificadamente. ¿Tú sí has faltado injustificadamente? Bueno, ¿me escuchan? 1, 2, 3, probando. Hasta parezco artista, ¿verdad? No, me parece. Sí, se escucha. Entonces, esos son los cortes de nómina. Y ya después vienen las incidencias, cómo se registran. Pero eso ya es, haz de cuenta, la captura. Ah, fulanito de tal
no tuvo incidencias, pasa completo. Ese sí, falta injustificada, buscas tu nomenclatura y dice, falta injustificada, está dentro del área de deducciones. La nómina tiene percepciones y deducciones. Las percepciones es todos los pagos extras, además del sueldo, tiempo extra, premios, puntualidad, asistencia, en fin. Y las deducciones es lo que te restan, seguro social, Infonavit, impuestos sobre la renta. El Infonavit únicamente se los van a descontar cuando ustedes tengan un crédito. Si no tienen crédito de Infonavit, no te descuentan nada. Mucha gente dice, es que por eso pago mi Infonavit. Para empezar, tú no lo pagas, lo paga el patrón. La aportación patronal de Infonavit lo paga el patrón, no el trabajador. ¿Cuándo vas a pagar Infonavit? Cuando te den tu casa, entonces ya tienes que pagar tu crédito. Ya despertar. Ya te levantaste. No, sí. ¿Te duermes? ¿Estás con el celular? ¿Haciendo? Mi mamá tiene una tienda y luego me quedo ahí hasta tarde. ¿Qué tal le das de coscorrones a la tienda? La verdad, la verdad. No, Un pesito para acá y 10 para mi bolsita. no, eso es de mi mamá. Ya lo mío yo mis trabajos mecánico y de migración. No le transes a tu mamá de la tienda. No, 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 nada. no. Ni un, No, ni un no, luego sí le- refresquito. Ajá, luego sí le pido, ¿no? Puedo agarrar un refresco. Nada más, pero sí, no. Qué niño tan bueno. Ajá. Ofrecer capacitación. Otro problema que está dentro de las obligaciones. La capacitación y el adiestramiento es una obligación. Las empresas están obligadas a capacitar a su gente todo el tiempo. Una vez que empiezas a capacitar, ya nunca te detienes. ¿Cómo se controla la capacitación? Ustedes tienen que elaborar planes y programas de capacitación y adiestramiento para la productividad con enfoque a competencias laborales. ¿Qué pasa si no capacitan? Uno, pues obvio, no los estarías actualizando en la evolución laboral. Llegó la nueva máquina, si no los capacitas, pues no la van a saber usar. Puede haber accidentes, ¿no? Una consecuencia puede haber accidentes laborales. ¿Qué más? ¿Qué más puede pasar si no capacitas? ¿A ti te capacitaron en tu trabajo? Bueno, dependiendo, bueno, es que no sé. Nos dieron una capacitación de lo que estaba permitido y no permitido, de, no sé, un ejemplo, la hora de tu vida es de tal hora a tal hora. Bueno, ese es el reglamento interior de trabajo, sí. Pero capacitación como tal en el lugar no. Mal hecho. ¿Qué tal si cometes un error en la nómina y en vez de pagarle el salario mínimo, se da el caso, que le pagan al individuo 1,000 pesos diarios y va a cobrar y cobra 7,000? ¿No le puedes quitar el dinero? O sea, técnicamente no. A lo mejor moralmente el trabajador es honrado y dice, oiga, tengo una duda, me pagó de más. Hay trabajadores de ese corte. Hay otros que ven, ¿va? A mí ya me pagaron.
Es peligroso. Entonces, la capacitación, hay varios tipos de capacitación. Cuando entran por primera vez a la empresa, se llama capacitación para el trabajo. Ahorita ustedes están en ese proceso de capacitación para el trabajo, porque lo van a trabajar. Pero esa capacitación para el trabajo, hay otra al mismo tiempo, que es capacitación inductiva o la inducción, lo que te dieron. No puedes hacer esto, no puedes hacer esto sí. Pero además, la inducción es que conozcas la empresa, la historia de la empresa, los sufrimientos para llegar ahí, todo eso es capacitación de inducción. Lo que se pretende es que tú te identifiques con los principios, las metas y los objetivos de la empresa y entonces digas, le voy a echar ganas porque ahora soy parte de esto, ¿no? Te identifiques. Y de esa te pasas a la de preingreso, que es todas las indicaciones que te dan, la descripción del puesto, la relación con otras áreas, te llevan a conocer la empresa y estás lista. La capacitación y te dicen cómo se va a trabajar. La otra capacitación es en el trabajo. Cuando tú ya eres empleada, trabajas, y llega nueva maquinaria, nuevo equipo, entonces te tienen que actualizar, se llama en el trabajo, pero también hay otro tipo de capacitación ahí, la capacitación que tiene que ver con tu estado de ánimo, clima laboral, todo ese asunto, y se tiene que capacitar ahí. Y la última capacitación es la promocional. ¿Cómo usan la palabra promoción? ¿De cuántas formas la usan? Vamos a mi proyecto como trabajo en un restaurante, pues me mandan a palaciar y me dicen, no, pero tienes que convencer de que tienes que pasar, no sé si es, o sea, Yo conozco también promoción como un ascenso. Ya guardé mi horario. Permítanme, es que estoy trabajando, aunque no quieran creerlo. Listo. ¿Eres Taisha o Tisha? Tisha. Tisha, ¿no? Tisha, con H intermedio. ¿Sabes qué es la tiza? Y también las cajitas esas de gis que se usan para el billar, para echarle, no se resbale la bola. Pero es Tisha. Y yo diciéndole Taisha. Al rato me vas a echar bronca, porque ya me cambió de nombre. No, ¿verdad? No, es que hoy te encuentras cada nombre en el bachiller. La verdad no me los he aprendido. Hay uno que tiene un nombre ruso. Desde que lo ves como lo escribes, quién sabe. Entonces ya mejor le puse José. Para entendernos, ¿no? ¿Para ti qué es promoción? Algo extra. Y sí, la costumbre de nosotros es que cuando vas a un almacén, pues te dan dos cosas y dices, estaba en promoción, ¿no? O estaba de oferta.
La promoción, la capacitación promocional, es cuando a ti ya te echaron el ojo y dijeron, oye, qué bien trabaja, es cumplida, no falta, no llega tarde. Lo más importante, no es conflictiva. ¿Sabes qué? Hay que empezarla a entrenar porque va a ser la nueva jefa del área. Entonces te mandan a traer y te empiezan a capacitar para la nueva área, porque vas a subir de puesto. Se llama promoción. En la primaria, cuando nos daban las boletas de calificación, decía aquí abajo, sí fue promovido. O sea, sí pasaste de grado. En este caso, es también la capacitación que se hace para subir de puesto. Promocionar al trabajador, proporcionar otra obligación, proporcionar al trabajador las herramientas necesarias para desempeñar el trabajo. Claro, a ver, patrón, ¿por qué te pones loco de que no hizo esto? Ah, pues pues no lo hizo. Sí, pero no le diste la herramienta. ¿Cómo la va a hacer? No le diste material. O sea, puede parecer exagerado, pero se dan los casos. La no discriminación de clases, creo que esa nos queda clara, ¿no? Ya le hemos comentado. Aquí nadie vale más que los demás, todos van igual. No hostigamiento de clases. El hecho de que la gente manda la clase por el dinero, pues es por el dinero. Porque clase, nosotros no somos ni de primera ni de segunda clase. Al contrario, clase siempre tenemos. No al acoso sexual. Desgraciadamente este es un mal que aqueja y no se ha podido eliminar, pero no le hagan caso a al Alejandro Lora, Es un deporte, no. No acosar a nadie en todos los sentidos. Es una obligación. Aquí hay las obligaciones del trabajador que le confiere la empresa. Lo vamos a ver la otra clase. ¿Vale?